Desde este jueves pasado se puede ver en la Usina Mutual Cultural el documental de Patricio Escobar y Damián Finbarb, La crisis causó 2 muertes, segunda parte. Y estamos justamente aquí en piso, de manera presencial, con uno de sus codirectores, con Patricio Escobar. Un placer recibirte, Patricio, Gracias, Luis. aquí en Cinefilia. Gracias por la Y invitación. por favor, un placer. Y retomás este tema luego de 20 años. Sí, no, la verdad que no pensábamos hacer una segunda parte, pero bueno, las circunstancias nos fueron llevando a eso, digamos, ¿no? Nosotros hicimos la primera película, la estrenamos en 2006, La crisis causó nuevas muertes, y nos centramos todo lo que tenía que ver con la masacre de Avellaneda y los medios de comunicación, ¿no? Clarín, fundamentalmente, que fue el que sacó ese título famoso. Exactamente. Bueno, y ahí donde se veía cómo se encubría y cómo trataban de encubrir todo lo que había pasado ahí, sobre todo los responsables políticos, ¿no? Bueno, hay una cosa muy interesante que retoma este documental, que son 2 ejes fundamentalmente y sobre los que vale la pena debatir ahora en esta nota, que son como, bueno, primero en materia de autoría, política y responsabilidad, como siempre el hilo se corta por lo más finito y hay toda una investigación exhaustiva en materia de qué pasó con los mandos, qué pasó con las autoridades políticas, cómo se van intentando exculpar o intentando trasladar la responsabilidad al político de turno. Nadie se hace cargo, nadie dio la orden. Y por otro lado, el otro eje está en ver qué pasó con los movimientos de los desocupados Claro. luego de 20 años, cómo se fueron integrando y qué fue de las viviendas que construyeron, o mejor dicho, de las tierras que ocuparon en algún momento, ¿no? Claro, claro. Bueno, esa era la idea, ¿no? Cuando teníamos la entrevista con Dualde, Solá, Tanasov, etcétera, que dieron su testimonio para esta película. Matskin. Maskin, así que bueno, eran los responsables políticos directos, digamos, ¿no? De nación y de provincia. Después uno de los responsables, como Luis Genú, que se murió, obviamente no pudimos hacer la entrevista, bueno, y algunos otros, como de la CIDE, de Oscar Rodríguez, que no nos quiso aceptar la entrevista. Cuando teníamos eso, dijimos, bueno, aprovechemos para utilizar la película para tener un debate y poner en debate sobre todo el tema de qué pasó en estos 20 años, que pasamos de un 2001, ¿no? De la gesta, digamos, del pueblo, que sacó un presidente, a un gobierno de ultraderecha. ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Qué autocrítica nos hacemos o cómo lo pensamos para adelante? Bueno, eso es lo que pensamos con Damián y dijimos, bueno, entrevistemos a los responsables políticos, no, responsables de cada uno de los movimientos piqueteros que estaban con Darío. En aquel momento era el MTD, Aníbal Verón. Después del Frente Darío Santillán, bueno, se fueron dividiendo, ¿no? Con muchos otros. Entonces, hablando con los referentes de ellos, preguntándole qué piensan que pasó en estos 20 años y cómo los movimientos piqueteros se fueron integrando a lo que fue el Estado, ¿no? Al aparato del Estado. Esa es una referencia muy interesante Sí. y una movida muy inteligente del kirchnerismo. Claro, ahí en la película muestran cómo el kirchnerismo ve esa situación y dice, bueno, no, ya reprimir no lo vamos a reprimir porque a Dualde le costó el gobierno, porque Dualde Obvio. pensaba quedarse. A Sí, reprimirlo por se supuesto. tuvo que ir. Por supuesto. Porque además ahí el tema era la cacerola y Piquete era la lucha una sola, y eso le repercutió en el gobierno de Dualde. Ahora está completamente separado, ese es otro tiempo, pero en ese momento no podían salir a reprimir y poner orden en las calles. Se le ocurrió a Kirchner, creo que lo leyó muy bien y lo dicen los mismos movimientos, que era integrarlos, sumarlos, llamarlos a negociar, a hablar en la Casa de Rosada, qué necesidades tenían, etcétera, cosa que nunca se le había abierto la Casa Rosada, bueno. Entonces ahí, bueno, muchos movimientos que eran del filo pelonista se sumaron, obviamente. Y después los otros que estaban más en contra, más de izquierda, no se sumaron, pero lo que dice algo muy interesante Nicolás del Fol, que es uno que nos entrevistamos ahí, es a la larga nos fuimos integrando todos, por esto de los planes, por esto de desarrollo de planes dentro de los barrios. Si bien ellos hacían actividades en los barrios, con los planes le permitían hacer un pozo para que haya agua en un barrio, asfaltar las calles, etcétera, y eso mantenía una cuadrilla de laburantes. Apareció más laburo. Entonces eso hizo que, por un lado, se empiecen a dedicarse más a la cuestión burocrática de los planes, ¿no? de cuestiones administrativas, y dejar de lado lo que venía haciendo antes, de asambleas, de
acciones políticas, de formación política, y ya estar en ese plano, ¿no? Entonces ellos ven ahí como una especie de institucionalización de todos los movimientos piqueteros en movimientos sociales, ¿no? Más allá de que también entrevistamos en la película lo van a ver a Pérsico, porque creemos que es uno de los movimientos sociales que creció con el kirchnerismo, nació con el kirchnerismo. Entonces eso da una pauta también, para tener una diferencia entre los que venían de las décadas del 90 con los que nacen con el kirchnerismo. Claro. Ahí hay una diferencia grande, más allá que uno sea peronista, otro sea más de izquierda, lo que sea, había una diferencia de cómo construir con los compañeros en los barrios más pobres, digamos, ¿no? Sí. A ver, para los testimonios, para lo que se dice, está claramente el documental. ¿Cómo aceptaron los políticos? Primero voy a ir por ese lado, después seguirá Luis y después voy a retomar, porque me interesa también. Porque digo, el documental tuvo su repercusión, la crisis causó 2 nuevas muertes. La primera parte, sí. Se instaló, es algo que se habló mucho, y ya sabía que era lo que pensaban los que hacían ese documental. Digo, acá tenerlos sentados, creo que es algo el de Duhalde que ustedes explican que está tomado de un documental que participé con Berkovich y César González de diciembre. El de diciembre de 2000. Claro, porque ahí fuimos a entrevistarlo a él. Imagínate, ahí Duhalde no me daba ni 5 de bolilla a mí. Cuando voy con Berkovich y me encuentro en la casa de él entrevistándolo así, y bueno, y le estaban preguntando, yo estaba haciendo cámara ahí, claro. Le estaban preguntando sobre el 2001, que era sobre el tema de la película. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra, y cuando llegaron al 26 de junio empecé a preguntar yo, porque claro. Yo ahí tenía toda una investigación previa. Exactamente. Entonces empecé a preguntar ahí, y bueno, eso los chicos no lo usaron, porque obviamente no lo podían usar para el diciembre, no les cerraba. Si no tenías una gigante la película, y les pregunté si la podía usar yo, y me dijo que sí, así que bueno, en base a eso, por eso te digo que la película esta quizás no se hacía, en base a eso se hace la película, porque vienen los compañeros del Frente de Río Santillán y me dicen, ya que tenés a Duhalde, ¿no querés hacer a los otros responsables políticos? Claro. Digo, pero no creo que me den bolilla, ¿cómo me van a dar bola a mí? Que yo ya hice una película, quedó escrachado, o sea, que los escraché diciendo que son responsables políticos. Y fíjate que yo, bueno, a través de un compañero que es productor, me pasó los teléfonos. Cosa diferente a los años de hace 20 años atrás, porque yo antes a mí me filtraban los jefes de prensa. Cuando no existía el celular. Ahora, Patricio, viste que para un político tradicional siempre es bueno tener una oportunidad para intentar lavar la imagen. Entonces me parece que tal vez yo creo que ellos hayan pensado que esta es una buena ocasión para quedar como... Y tiene todo, yo creo que tiene el discurso armado de tal forma de que si lo llaman a, cosa que creo que no va a pasar y nunca pasó, que lo llaman a declarar a la causa que está abierta, que yo creo que van a decir esto que dijeron, yo tengo los crudos, los entrego a la justicia, no tengo ningún problema. Claro. Le plantean eso, ¿no? O sea... Yo creo que tienen tanta impunidad que se autoincriminan o echan la culpa al otro y no tienen ningún problema. No tienen ningún problema. Bueno, Solá es uno de los que se autoincrimina y echa y acusa encima de quién pudo haber sido, quién pudo haber planificado todo eso. No lo voy a decir, vayan a ver la película. Exactamente. Sí, por eso dije los testimonios, sobrevolamos, pero no, porque lo interesante es no, pero Felipe Solá sí, dice mucho, fue una entrevista muy larga y parecía como que tenía necesidad de hablar. Sí. Bueno, bienvenido, queremos echar luz a todo esto y creo que con la película se demuestra quiénes fueron. El otro día, cuando el estreno me dijeron, che, ¿por qué no averiguaste más sobre el tema de la CIDE? Yo me quedé pensando, y digo, la verdad que lo pensé, el tema de la CIDE, de la justicia, si seguíamos un poco más. Pero ya tenemos a los mismos responsables políticos que están diciendo, fuimos nosotros. O sea, indirectamente están diciendo, el tema lo armamos nosotros y lo desarmamos nosotros. O sea, ¿a quién más le voy a preguntar? Ya ellos mismos lo están diciendo. ¿No se les ocurrió ir a la justicia a preguntar por qué no se reabre esta causa? La causa está reabierta. De hecho, la causa, el tema fue así, la cerró el hijo. Y después el hijo la volvió a abrir por la presión que hicieron los familiares, ¿no? Sí. De Alberto y todos los compañeros de Darío Maxi. ¿Pero avanza esa causa? No, justamente. Pero todos los años se presentan testimonios. Sí. Esos testimonios que ustedes vieron en la película, o que van a ver en la película, están en la causa. De Laborde, que dice, mirá, yo le dije a Solá antes de la foto, que fue la policía, que mi gente estaba acá en Avellaneda. Laborde era intendente de Avellaneda. Estaba en Avellaneda y veía cómo los policías disparaban con plomo y había tantos heridos de plomo por todos lados. Yo le dije a Solá antes. O sea, eso está en la causa. Eso lo presentaron nosotros lo presentamos en la entrevista de Duhalde que hicimos con Berkovich y César González. Bueno, sí, un montón. Norita, que él dice que llamó a Felipe antes, o sea, el mismo día diciendo, Felipe no puede decir que se mataron entre ellos, porque acá
A ver si tengo, creo que trato de explicarlo en 2 minutos. Sí, claro. Una planificación. Un mes antes, o sea, tenían las calles completamente desbordadas, el FMI, como ahora, metiéndose en la política argentina, diciendo que ustedes tienen que parar esto, tienen que parar la efervescencia de afuera, de la calle, y bueno, creo que decidieron en una represión poner miedo, como está haciendo ahora Bullrich también, que es una de las causas que hace también Bullrich, ¿no? De psicológicas, ¿no? De meter miedo, que la gente empiece a participar en las calles. Y después decimos que si llega a haber herido, decimos que si fueron ellos, que se mataron entre ellos, sí, y aparte, y con eso armamos una causa judicial que le había puesto Banossi, por eso es importante la 1, porque le había puesto Banossi en ese momento, que era armar una causa judicial donde hablaban de sedición a los cabecillas de los movimientos piqueteros. Claro. Entonces ya lo tenían preso, ahí estaba todo planificado. Esto lo van a ver en la 1 y la 2, digamos. En la 2 van a ver cómo ellos un mes antes pensaron todo esto. Los gobernadores, si nos ponemos en aquella época, no podían salir a la calle. Reutemann le dice, lo dice Mario Weinfeld en página 12, Reutemann le pide, por favor, Duhalde que pare esto porque no puedo salir a la calle, que me putean. Duhalde en algún momento dice, en la nota que le hicieron, esto así no podía seguir. Claro. O sea, claramente estaba. Tenían que frenarlo de alguna forma. El plan de represiones ya estaba instalado. Lo que pasa que, bueno, ¿qué pasó? Aparecieron las fotos y era un momento de la historia argentina donde, como dije antes, Piquet y Caceres, la clase media y la clase de los barrios populares estaban unidos, digamos, ¿no? Entonces eso hizo que Duhalde se tenga que ir. Igual siguieron, ¿no? Siguieron diciendo que se habían matado entre ellos. A la noche, Juanjo Álvarez, yo le pregunto a Juanjo Álvarez, ¿por qué dijiste a la noche? Ya sabías que había sido la policía. Si bien nosotros no sabíamos, vos que estabas en el gobierno sí sabías. Tenías la foto, tenías gente que te había dicho que había sido la policía. Y había muchas versiones, me dice él. Y yo elijo la que más me conviene. ¿Y la que más me conviene cuál era? Y se mataron entre ellos. Sí, por supuesto. Bueno, entonces... Hasta que no tengan la evidencia que los incrimina. Y ahí seguían con el plancito, seguían con el plan que tenían. Al otro día, Maskin sale a decir en conferencia de prensa que fue una sedición. Seguían con el plan. Ya estaba en la foto el otro día, veíamos en Clarín, en La Nación, porque una vez que ya la tiene página 12, todos sacan la secuencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno... ahí está todo claro. Esto es lo que van a ver en la segunda película, cómo reconstruimos con los testimonios de ellos todo esto, ¿no? Y la SIDEN en medio, etcétera. Y después lo que decías vos, estos 20 años de los movimientos piqueteros, que nos llama mucho a la reflexión, digamos. Y ahora, y voy por eso, digo, más allá de que uno claramente cuando está mirando por su posición política, ideológica y demás, está más cercano de algunos o de otros, más allá de eso, vos que lo filmaste, y seguramente hay más material que el que nosotros como espectadores vemos en el documental, ¿sentís que hay una reflexión cabal de parte de los dirigentes, civiles y demás, de qué es lo que hicieron, dónde están parados hoy y cuán responsables son de que estemos como estemos también? Porque yo no lo vi, perdón, pero yo eso no lo vi. Se lo están replanteando ahora. Esto. Yo creo que se lo están replanteándolo. Están en una situación de repliegue, como dicen ellos, de pensar hacia dónde vamos y cómo vamos. ¿Y qué hacemos con esto que nos plantea? ¿No? Porque si algo que aprendió la derecha es que los planes nunca se van a sacar. ¿Sí? O sea, el asistencialismo a los más pobres va a seguir. Si no tienen otro 2001. Sí. Macri no lo sacó y el de gobierno hecho, por eso el gobierno se sostiene porque lo siguen sosteniendo. Este gobierno no lo sacó. Entonces, ahí hay una cuestión política, económica, de los que tienen que construirse y de debate ahí adentro que se está dando ahora en este momento. Y yo pienso, y me gustaría que esta película sirva para la militancia joven. Esa militancia que vea que estudie el pasado, que vea qué pasó, para ver qué vamos a hacer en adelante. O sea, ¿me explico lo que digo? Yo creo que esa película... La militancia joven que puede ver este documental no puede llegar a pensar cuánto se perdió en términos de lucha social, ¿no? Es como todas luchas, mucho retroceso y a veces mucho avance. Un poco lo dice Pablo Solanas en la película, él dice, en los 90 también pasaba eso, había mucho retroceso y había mucha acumulación a veces de lucha, como por ejemplo la carpa docente. Sí. Eso fue para ellos y nos veníamos sin experiencia, dicen ellos. Eso no está en la película, pero me lo dijeron a mí, ¿no? Sin experiencia porque no teníamos mirábamos para atrás y teníamos la dictadura. Sí. No teníamos, o sea, teníamos que llegar hasta el Cordobazo para ver algún tipo de lucha callejera, popular, que esté reclamando o que ponga en agenda cosas el poder popular, digamos, ¿no? Sí.
no teníamos para atrás. Y para adelante tampoco, y bueno, nos fuimos haciendo como podíamos, ¿no? Y bueno, es un poco de aprendizaje también. Yo creo que hoy están en esta etapa de pensarse y de retroceso para ir para adelante. En ese sentido yo creo que están hoy. Yo creo que obviamente se están debatiendo esto, ¿no? Que esté Belín Boni perseguido por el tema de cómo manejaron la plata, eso pasaba también con Menem, la misma Bullrich lo hizo cuando estaba con De la Rúa, o sea, siempre hubo una persecución judicial a los cabecillas, digamos, ¿no? Entre comillas, para ellos. Y sin embargo, se generaron otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo esperanza de que se genere otra cosa desde abajo, para no tener un gobierno como el que tenemos, que nos está restringiendo como nos restringe, ¿no? Bien. No, a ver, porque... digo porque veo más la cuestión de las acciones. Hay muchos de esos políticos que, como lo dice mismo el documental, se fueron y nunca más van a poder volver. Sí. Entonces desde ahí digo, ¿para qué Atanasov se va a querer lavar la cara si ya debe estar disfrutando de lo que logró, ¿no? Desde ese lado, por ahí diciendo un poco con una baja de cara, sino fue súper de ustedes de buscarlo y que ellos se sienten a hablar y que uno lo mire y vea cuánto sí o no. Digo, este regreso, yo no me acuerdo ahora cómo era, no lo quiero tampoco personalizar, pero digo, uno de estos dirigentes que vuelve a un comedor y a su barrio como 20 años después. Sí. Perdón, 20 años después, porque él se fue del Frente de Darío Santillán, lo que era el MTD viejo, ahora el Frente de Darío Santillán, como decía antes, él se fue, creo que estuvo en Colombia, no me acuerdo, y bueno, vuelve a la Argentina hace poco y fuimos al barrio con él. Él era uno de los referentes uno de los amigos de Darío, digamos. Por eso le entrevistamos a esa gente, no fuimos a entrevistar a otro. Hay un montón de movimientos, ¿viste? Pero fuimos a entrevistar a ellos. Ahí, los que surgieron ahí o los que estaban peleando. El barrio donde ven ahora, asfaltado con casa, qué sé yo, era una toma que hizo Darío. Totalmente. En el 2000. O sea, lo interesante de esto, como te comenté en un principio, es más allá de que este referente se retiró, el barrio continuó pujante y con servicio social. Sí, sigue porque ahí él se sorprende del lugar donde... por eso nosotros hacemos un juego, porque ahí mismo nosotros le hacemos una entrevista a él 20 años antes, en ese mismo lugar, que ellos le llaman la guardería. En ese mismo lugar, por eso hacemos un juego ahí de imágenes, bueno, te van a dar cuenta porque es un 4-3, ¿no? Por 16-9 la otra. Y hacemos un juego de imágenes entre lo que es el pasado y el presente de ese lugar, cambió completamente. Mientras era militante, los que siguen ahora eran nenas de 15 años, de 10 años, que siguen manteniendo el lugar, que ahora apareció apoyo para adolescentes conflictivos con las drogas, etcétera, y que se llama el DARI, o sea, basado en la memoria de Darío Santillán. O sea, bueno, todo eso se mantiene, está, ¿no? Lo que no se puede explicar es cómo en esas barriadas se vota a la derecha. Bien. Bueno, esa es la gran discusión. Esa es la discusión que a mí me gustaría, bueno, ojalá que vengan intelectuales, informadores a pensar todo esto, porque la verdad a nosotros nos sobrepasa. Claro. Lo que hace la película, es abrirlo. Exacto, totalmente. Nosotros abrimos. Después... Sí. Ahora, mirá qué interesante lo que decís. Esto no se entiende, comparto el concepto. Pero ¿por qué desde el documental no se intentó indagar en esta cuestión, en los integrantes de estos nuevos barrios, de estas propuestas sociales? ¿Por qué no se fue con la cámara a preguntar por qué votas por esto, qué te representa? Nos parecía muy coyuntural en el momento, pero por eso te digo, nos gustaba más el tema de la discusión de los referentes. Y de hecho, Nicolás es uno que aparece, un entrevistado que aparece en la película, que es del FOL, que es más joven, no estuvo en el 2001. A nosotros lo entrevistamos porque hizo todo un trabajo de investigación sobre estos años. Y nos parecía muy adecuado que esté en la película. Y vamos hacia el debate nuestro propio de pensar eso, digamos, ¿no? Más allá de que si vamos a preguntar ahí, obviamente te van a decir, yo lo voto porque ya estoy podrido de los peronistas, porque, bueno, no sé, hay un montón. Creo que hay un documental de César González que va por la villa preguntando por qué se vota o por qué van a votar este gobierno. Eso se puede complementar en todo caso. Claro. Pero nosotros lo que queríamos hacer es pensar hacia más allá, digamos. Claro. No consumir minutos del documental, porque no puedo hacer un documental de 3 horas. No consumir minutos del documental en el qué pasa, porque no sé si sería representativo de los pueblos, los barrios, digamos, ¿no? Eso más que nada.
No, es que me parece que también ahí lo interesante es los que nos sentamos a hablar en todo caso y los que sostenemos la lucha en el azar. Sí, ¿no? sí. Digo, eso no está Porque- dicho por una voz narradora, pero obviamente uno lo puede ver y dice, mirá cómo va a pasar del tiempo, crecieron y Exactamente. siguen sosteniendo, y como algunos otros, me pongo yo, nos sentamos en una silla Sí. y filosofamos sobre lo que puede ser. Sí, Y pasando las dos cosas. Claro, entonces está eso en el documental para que el espectador pueda terminar de ir armando, o empezar a ir armando, terminar no, pero empezar a ir armando donde estamos parados, por qué estamos parados donde estamos parados, qué nos pasó, qué dejamos que nos pasen y todo ese tipo de cosas. Hay una Exactamente. reflexión muy interesante de Zamora, que vale la pena acercarse. Me parece que tal vez es la más combativa, la más interesante, ¿no? Como para estudiar, pensar, reflexionar, ¿no? Antes de terminar la nota, Patricio, quería hablar un poquito del lugar donde se va a exhibir Sí. este documental. Elegimos estrenarla, teníamos algunos otros lugares, pero elegimos estrenarla en el Centro Cultural Mutual La Usina, en Barracas. La Usina Mutual La Usina Cultural. Mutual Cultural, sí. Sí. La pueden buscar así en @, en Instagram. Decidimos estrenarla ahí porque está pasando un momento muy difícil, no solamente el Centro Cultural, sino otros centros culturales. De hecho, hace poco cerraron el Bonplan, el Centro Cultural de Bonplan, lo cerraron. Muy porque prestigioso centro y es algo que cultural. nos llama la atención, Sí. que en ningún medio, en pocos medios hablan, pero casi en los medios de grandes espectadores no te dicen el tema de qué está pasando con el Ministerio de Cultura de Ciudad. Yo no sé si viste qué está pasando con el Ministerio, porque están desarticulando estos centros culturales con el programa. El programa Cultural en Barrio es un programa que son talleres gratuitos para la comunidad. O sea, va la mamá con el nene va a hacer telar, ella va a hacer telar, Telar ella y va a hacer circo, qué sé yo. Sí. Es muy importante para la comunidad, Sí. ya se hizo carne, digamos, ¿no? Ok. Y esto viene de hace muchos años, y lo que está pasando con el Ministerio es que está desarticulando este programa, haciendo la vida imposible a los coordinadoras, bajándole el sueldo, no abriendo nuevos talleres cuando se bajan algún que otro profesor, etcétera. Entonces eso lo está vaciando Ok. y queremos hacerlo visible. Por eso presentamos Está la película muy ahí. bien. Y se va a dar Las- todo agosto. Se va en distintos días de agosto, sí, sábado, domingo, viernes, porque según lo tuvimos que ir armando en base a las actividades que tiene el Que lugar. tiene, claro. Perfecto. Pues, hay una peña el 10 de agosto, así que ahí no, pero el 9 de agosto sí. Bueno, pero lo pueden entrar a Alternativa Teatral, ahí está todas las fechas, pueden ir reservando ahora. ¿sí? Perfecto. La entrada son 6.000 pesos, más alrededor como el que está en el Gomón. Sí. Y después, o lo pueden sacar en la boletería también. Están yendo mucha gente, la verdad que no está yendo muy bien, pero bueno, apresúrense, genial. porque no sé si van a estar en otros lugares, pero veremos dónde vamos a estar después. Claro. Bueno. Pero si la quieren ver, que la ven ahora. Perfecto. Patricio, muchas gracias. Muchas gracias a por tu ustedes, participación. Gracias. Vamos a continuar con el último tema de la tarde de hoy, que corresponde a la película ¿Y dónde está el policía? Nuevamente vamos a escuchar por Fergie, Fergalicious. 4, 3, 2, 1.